Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Francisco Javier Silva Lira. Él es médico general por la Universidad de Guanajuato, jefe de residentes del programa de medicina de la actividad física y deportiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es médico de nadadores paralímpicos clasificados a los Juegos Olímpicos y asesor médico de la Asociación de Atletismo del Estado de Guanajuato. Doctor Silva, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Sí, doctor. ¿Ya se puede observar la pantalla? Listo, ya se ve. Perfecto. Entonces, pues buenas tardes a todos. Ya me presentaron. Les mando un saludo. Espero que esta plática los encuentre en las mejores condiciones posibles. Y probablemente se estén preguntando por qué esta plática. ¿Qué importancia tiene hablar de ejercicio en este contexto que estamos viviendo actualmente? ¿De qué me sirve saber de ejercicio si probablemente lo que sea de primera mano o lo más importante saber ahorita es cómo manejar un ventilador, cómo dosificar aminas, cómo tratar a pacientes graves, cómo prevenir la expansión del virus? Entonces, para hablar de esto, para dar el porqué, pues tengo que empezar dando algunos datos. Entonces, estos datos provienen del INEGI. Son las estadísticas sacadas de el ENSANUD del 2018 y pues como ya lo saben no son nada alentadores. En cuanto a sobrepeso, pues casi cada uno de cada dos hombres, perdón, del país, pues tienen sobrepeso. Y casi hasta la tercera parte de la población adulta femenil vive con sobrepeso. En cuanto a obesidad, pues las cifras tampoco son como tampoco tan favorables, pues casi la mitad de las mujeres que están en edad productiva viven con obesidad y aproximadamente la tercera parte de los hombres en edad productiva viven con obesidad. Por si no fuera poco, tenemos también otro problema en nuestro país que es el síndrome metabólico. Se ha calculado una prevalencia en población adulta de hasta el 56%. Imagínense, casi uno de cada dos mexicanos tienen síndrome metabólico. Y en población pediátrica, es decir, en niños y adolescentes, una prevalencia de hasta el 20%. Es decir, uno de cada 20 participantes, de cada 5 niños o adolescentes van a tener síndrome metabólico en este país. Entonces, como ya lo sabemos, estas características de la población que tenemos no hacen más que abonar de forma desfavorable a la situación que vivimos actualmente. Pues ya sabemos que tanto el sobrepeso como obesidad, las personas que se encuentran en primera línea, saben que las personas con sobrepeso y obesidad pues tienen como un factor independiente para desarrollar una enfermedad grave por COVID. Las personas con sobrepeso, por ejemplo, tienen hasta un 86% mayor riesgo para desarrollar una neumonía severa por COVID. Y las personas con obesidad, esa cifra incrementa hasta el 240% mayor riesgo. Tienen también, además, 86% mayor probabilidad de ser hospitalizados y un 88% mayor probabilidad de requerir ventilación mecánica invasiva. Un componente prácticamente ignorado de forma común por nosotros, ya que no lo podemos evaluar de forma tan fácil, el hígado graso no alcohólico, se ha encontrado hasta en un 87% de las autopsias que se les realizaron a pacientes que fallecieron por COVID severo. Y en estudios observacionales se ha encontrado hasta en personas que viven con diabetes hasta un 4.4 veces más riesgo de mortalidad, mayor probabilidad de choque séptico y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, mayor probabilidad de requerir ventilación mecánica, y al momento que estudiaron las características de los pacientes que se encontraban hospitalizados con alguna enfermedad grave, a comparación de las personas que no tenían alguna enfermedad grave, se dieron cuenta que el solo hecho de ser un paciente que cumplía con criterios de gravedad para COVID-19 incrementaba hasta en 3.52 el odds ratio de tener diabetes, a comparación de las personas que no tenían una enfermedad grave por la COVID-19. Sin embargo, es que estamos haciendo mal. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando, al igual que con un virus que aparece nuevo, como la situación actual,
La comunidad científica se pone a revisar cuáles son los mecanismos por los cuales se transmite, cuál es el mecanismo de replicación, cómo es que podemos disminuir la propagación con el fin de mejorar o de llegar a un tratamiento eficaz lo más pronto posible. Después de tanto tiempo de haber convivido con el síndrome metabólico, pareciera que tenemos las cosas pues bien controladas, ¿no? Pero pues si nos vamos a los datos, pareciera que no. Este es un estudio en el que se evaluó de forma prospectiva el requerimiento de iniciar insulina en pacientes que iniciaban con diabetes y se les daba un tratamiento aleatorizado con metformina, alguna sulfonilurea y metformina con sitaglipina. Lo que encontraron fue que en el mejor de los casos, 1 de cada 3 pacientes van a evolucionar a requerimiento de insulina. Eso es, pues, a mi parecer, no estamos hablando de un éxito terapéutico. En cuanto a la alimentación, hemos satanizado mucho a las grasas previamente y no nos ha pasado, no nos fue tan bien porque incrementamos nuestro consumo de azúcares altamente refinados y actualmente los estamos satanizando ahora a los hidratos de carbono. Es bien, está claro pues que los alimentos que están altamente procesados sí juegan un rol importante en la patogenia del síndrome metabólico, pero pues parece que no lo son todos. Ahorita les voy a comentar el por qué. Ahora bien, ¿lo estamos haciendo bien con el peso? Si observamos las estadísticas a nivel mundial, pareciera que realmente no. Si nos vamos a investigar cuál es el porcentaje de personas que posterior a someterse a una dieta con el fin de perder peso, observamos que al año el 80% de esas personas recuperan el peso que perdieron. Al segundo año, hasta un 85%, y al tercer año, más del 95% pueden llegar a recuperar el peso que perdieron a través de una dieta. Lo que nos deja con una tasa de éxito a largo plazo con el control de peso de menos de 5%. ¿Y qué decirles de la industria del ejercicio? La industria del ejercicio, pues, constantemente está bombardeando a la población con esa idea de no pain, no gain, si no duele, no sirve, haz ejercicio vigoroso, haz hits, haz la rutina de tu fisicoculturista favorito, de tu atleta favorito. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que la población que se anima a iniciar con este tipo de entrenamiento, pues termina con sensaciones que no son placenteras o que son displacenteras o con alguna lesión. Y entonces, pues terminan regresando al sofá de donde se salieron. Entonces, tal pareciera que no lo estamos haciendo bastante bien. Entonces, al igual que como hicieron con el virus, probablemente tengamos que voltear a ver qué sucede dentro de nuestras células para comprender cuál es la base del problema y el por qué es importante hablar de esto en esta situación. La mitocondria es el organelo rey, el organelo estrella del metabolismo de todas las células. Entonces, está encargado de la producción de energía, está encargado de la homeostasis del calcio, de la respiración celular y también controla la producción de especies reactivas de oxígeno. No debería extrañarnos que muchas de las enfermedades metabólicas provengan y que tengan su raíz en la mitocondria. Este es un ejemplo de cómo se observa el músculo y la mitocondria de una persona que tenga diabetes mellitus o una persona sedentaria. En las personas sedentarias o personas con diabetes mellitus, tenemos deposición de gotículas de lípidos constituyentes en ceramidas y en lípidos de colesterol LDL. Estas ceramidas intervienen con la acción que puede producir la insulina y también intervienen con las funciones mitocondriales impidiendo que se oxiden de forma adecuada las grasas, producen desacoplamiento mitocondrial con el consiguiente desarrollo de disfunción mitocondrial, produciendo fenómenos que son proinflamatorios como mitofagia, incremento de mediadores apoptóticos como la caspasa 3, disminuye la capacidad oxidativa, es decir, no tienen la capacidad para oxidar grasas ni tampoco hidratos de carbono que estén cercanos a la mitocondria para producir energía. Esto además incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno. Ahorita vamos a ver una comparativa de cómo se ve un músculo y una mitocondria de una persona que es entrenada en algún deporte. A pesar de tener
un rol importante, un rol importantísimo en el desarrollo y en la patogenia y en el tratamiento de la COVID-19, la mitocondria no ha recibido como la atención que se merece en este rubro. La persona o la célula que se infecta por COVID-19 produce un fenómeno de inflamación, el cual va a liberar o va a estimular la liberación de interleucinas de carácter proinflamatorio, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, los cuales van a interferir con la fosforilación oxidativa. Esto va a estimular la producción de especies reactivas de oxígeno intracelulares y dentro de la mitocondria, que van a favorecer apoptosis, pues porque como hay desacoplamiento mitocondrial, no hay producción de energía, pues la célula entra en un proceso de apoptosis. El hierro que se encuentra en las células que acaban de morir, que murieron por este proceso, es liberado a la circulación y puede llegar tanto a otras mitocondrias que son intracelulares, como a las mitocondrias que se encuentran en las plaquetas. Entonces pueden producir este hierro disfunción mitocondrial tanto intracelular como extracelular. Y esta disfunción plaquetaria es la que también nos importa clínicamente, puede llegar a provocar pues, hipercoagulabilidad. Entonces, también hay que tomar en cuenta que las plaquetas tienen mitocondrias y que pues esto puede llegar a ser debido a una disfunción en las mitocondrias. Clínicamente hablando, ¿de qué otro estudio avala lo que les estoy comentando? Bueno, pues recientemente se describió que hay células de epitelio alveolar con mitocondrias disfuncionales y que estas tienen una expresión elevadísima de interleucinas proinflamatorias similares, mejor dicho, son las mismas que se producen en un paciente que tiene enfermedad por COVID-19 grave. Y lo que encontraron fue que estas células de epitelio alveolar tienen peor respuesta de reparación y además una peor respuesta al tratamiento. Responden peor al tratamiento con corticoides. Pero bueno, ya hablamos de la enfermedad. Vamos a ver cómo se ve un poquito las personas sanas. Pero hay que poner un buen punto de referencia. En la mayoría de las veces que encontramos estudios, siempre nos hablan de una persona o de un grupo que tiene una enfermedad y les van a hacer una intervención. Y luego hablan de un grupo que es el grupo de control de sedentarios sanos. Tenemos que quitarnos de la idea, digo, de la mente, la idea de que existen sedentarios sanos. Los sedentarios sanos no existen. Una persona sedentaria podría estar ya desarrollando fenómenos fisiopatológicos que no se presentan de forma clínica, que no se manifiestan de forma clínica. Por ejemplo, las personas sedentarias sanas, pudieran ya estar acumulando ceramidas o lípidos LDL en su mitocondria o en la superficie de sus músculos o en cualquier otro órgano y favorecer resistencia a la insulina. Este depósito o deposición de lípidos puede encontrarse hasta 7 años antes de que se manifieste clínicamente una enfermedad. Entonces, debemos dejar de pensar que existen personas sedentarias sanas con el miedo de provocar alguna susceptibilidad, herir alguna susceptibilidad a alguien que le gusten los bochitos. Pero bueno, todo mundo sabe cuál es la distancia que hay entre un bochito y un auto de Fórmula 1. Todos saben que el auto de Fórmula 1 es un auto de gama alta. Es un auto que si nosotros queremos ganar una carrera, probablemente va a ser el primer auto en el que vamos a pensar. Entonces, ¿por qué no pensar y por qué no comparar a las personas que tienen una enfermedad metabólica con las personas que tienen el metabolismo perfecto? Las personas que se dedican a los deportes de resistencia, afortunadamente los tenemos, son las personas que tienen el metabolismo perfecto. Tienen las mitocondrias más grandes, tienen el mayor número de mitocondrias por superficie muscular que se haya descrito. Y además, como les mencionaba, tienen el consumo de azúcares simples más alto de toda la población. Y no tienen ni una pizca de resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué no comparar lo perfecto con lo que está muy descompuesto para de esa forma conocer qué tan lejos estamos de la perfección y darnos una idea de qué podemos hacer? Bueno, como les comentaba, podemos hacer una comparativa ya desde entonces, desde ahorita,
Y en el atleta de resistencia, a diferencia de que de la persona que es sedentaria, bueno, también tiene gotículas de lípidos almacenadas, pero están almacenadas en diacilglicerol, en forma de diacilglicerol, y en formas de colesterol LDL que son más pequeñas y que son metabólicamente más activas. Y estas no interfieren de forma nociva con las acciones de la insulina y además se encuentran alrededor de la mitocondria para, como caso de reserva de energía, porque lo están utilizando de forma frecuente. Entonces, esto es como se observa un músculo y cómo se vería una mitocondria sana. Entonces, ¿qué observamos? Disminuyen procesos que son proinflamatorios, disminuyen la expresión de células, digo, de mediadores que son proapoptóticos, incrementa la capacidad oxidativa, disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno en una persona que está entrenada y además incrementa la capacidad de oxidar grasas, incrementa el proceso de beta-oxidación. Al momento en que se compara la capacidad de producir y utilizar lactato en personas que son profesionales, atletas profesionales, personas que son moderadamente activas y personas que tienen síndrome metabólico, podemos encontrar que las personas que tienen síndrome metabólico, pues tienen básicamente los niveles de lactato elevados desde que se empieza, desde el reposo, lo cual nos traduce que tienen una incapacidad, incluso en reposo, para consumir grasas, para oxidar grasas. Son altamente dependientes del metabolismo glucolítico. Y de este metabolismo glucolítico, de metabolismo dependiente de lactato deshidrogenasa, no de la cadena de transporte de electrones. Entonces podemos observar que incluso en reposo tienen niveles elevadísimos de lactato. Y los atletas profesionales, a una cantidad absoluta de trabajo, o sea, esto es medido en watts, para los que no estén familiarizados con esto, se pone a las personas a pedalear, es en una forma en un cicloergómetro, en el cual vamos incrementando las cargas, se miden en watts. Entonces, estas personas los atletas profesionales tienen los mismos niveles que tiene una persona con síndrome metabólico a una carga considerablemente mayor a 300 watts, que es algo no tan ligero, no cualquier persona llega a tolerar 300 watts en una prueba de esfuerzo, mientras que las personas que tienen síndrome metabólico, pues ya incluso en reposo tienen esos valores de lactato. Entonces, afortunadamente, en este mismo estudio, se evaluó la capacidad para oxidar grasas por unidad de tiempo a una carga determinada. Entonces, lo que observamos es que las personas que tienen síndrome metabólico, que están acá, tienen el peor metabolismo de grasas en reposo. Y que las personas que son atletas profesionales, tienen el mejor metabolismo de grasas. Entonces, si vemos la diferencia, es de aproximadamente 0.05 gramos por minuto. Pero si lo multiplicamos o si vemos cuántas veces es mayor la capacidad para oxidar grasas en una persona que es un atleta profesional, pues vamos a ver que es aproximadamente 3 veces más, o sea, 300% mayor. Esto es importante porque esto nos traduce función mitocondrial. ¿Dónde se realiza la oxidación de las grasas? Pues en la mitocondria. Si tenemos una adecuada función mitocondrial, si tenemos una muy buena función mitocondrial, probablemente este escenario mejore. Pero ahora bien, si traducimos estas ciencias básicas que les acabo de comentar en beneficios epidemiológicos, ¿qué beneficios obtendríamos de una población con mejor condición física? Una mejor condición física. Pero bueno, antes de hablarles de estos beneficios, tengo que hablarles de conceptos que son básicos. La condición física se define como un conjunto de atributos o cualidades con las que nace o adquiere un individuo que están relacionadas directamente con su capacidad para realizar actividad física o ejercicio. Clínicamente nos interesan dos, la capacidad aeróbica y la fuerza. La capacidad aeróbica se define como el consumo de oxígeno, es el consumo de oxígeno o capacidad aeróbica. Se define como la cantidad de oxígeno que una persona puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. La manera en que lo medimos es de forma directa con un analizador de gases en un laboratorio o de forma indirecta, ya sea en caso de que no tengamos un analizador de gases o lo estimamos
con pruebas como el test de caminata de los 6 metros y utilizamos ecuaciones. La fuerza se vuelve un poquito más complicado. La fuerza es la capacidad de desplazar, mover o empujar una resistencia externa a nuestro cuerpo por medio de la contracción musculoesquelética. Hay diferentes tipos de fuerza. La fuerza máxima difícilmente la evaluamos con esta prueba, que es el test de 1RM. Tenemos otros medios como la isocinesia, en el cual podemos valorar fuerza máxima y también calcular un índice de fatiga. También podemos calcular la fuerza de presión con alguna de mano, y con un simple salto vertical podemos calcular cuánta potencia puede tener una persona o cuánta potencia puede producir una persona con sus miembros inferiores. Ahora bien, si queremos buscar o queremos ver qué tipo de ejercicio nos va a beneficiar más a nivel poblacional, tenemos que tomar en cuenta que producen ambos diferentes adaptaciones fisiológicas. Y bien, la hipertrofia muscular, casi todo lo que tenga que ver con hipertrofia, con fuerza y potencia, con tamaño de fibras musculares, capacidad anaeróbica y síntesis de proteínas miofibrilares, va a estar más favorecido por el entrenamiento de fuerza. Son las adaptaciones fisiológicas que va a producir el entrenamiento de fuerza. Pero la síntesis de proteínas mitocondriales, todo lo que tenga que ver con metabólico, con metabolismo oxidativo, tolerancia al lactato, capilarización, mejor densidad mitocondrial y función oxidativa, más capacidad de resistencia, todo esto va a verse favorecido más por un entrenamiento de tipo aeróbico. Pero en cuanto a la especificidad clínica, pareciera que a tu cuerpo no le interesa la forma en que te mueves, sino solamente que te muevas. Es decir, para ambos tipos de ejercicio, aeróbico o entrenamiento de fuerza, tenemos reducciones similares en la insulina basal, incrementos similares en sensibilidad a la insulina. Tenemos también mejoras muy semejantes en el perfil de lípidos. Y se ve ligeramente más favorecido el entrenamiento aeróbico en cuanto al manejo de los triglicéridos. Pero en general, lo que le importa a tu cuerpo es que te muevas, no la forma en cómo lo haces. Pero bueno, ahora sí, ya pasando a datos epidemiológicos y a datos tangibles. Este es un estudio que se realizó en el 2002 por el doctor Jonathan Myers. Lo que hizo él fue evaluar de forma prospectiva la capacidad pronóstica del ejercicio, de la capacidad para realizar ejercicio. Para esto, lo que hizo fue darle seguimiento durante una media de 5 o 6 años a personas que fueron referidas a una prueba de esfuerzo por razones clínicas. Algo que se me olvidó comentarles es que nosotros podemos relativizar el consumo de oxígeno a METs, es decir, obtenemos con las ecuaciones un valor en mililitros kilogramo minuto y lo traducimos a METs. Entonces, un MET equivale a 3.5 mililitros por kilogramo por minuto. Lo que hacemos al momento de hacer una prueba de esfuerzo es calcular cuántos METs tiene. Por ejemplo, tuvo 35 mililitros por kilogramo minuto, lo dividimos entre 3.5 y nos da un valor de 10 METs. Eso es MET. Es un equivalente de tarea metabólica. Bien, ahora sí, les voy a comentar. En este estudio, en el eje de las X, observamos en los quintiles de capacidad de ejercicio expresados en METs. Y en el eje de las Y, observamos el riesgo relativo de muerte. Las cajitas negras, las barras negras, no representan a sujetos con aparentemente sanos, sin alguna enfermedad clínica demostrada. Y las barras blancas nos demuestran a sujetos con alguna enfermedad cardiovascular de base. Lo que podemos observar en esta gráfica es que a medida que disminuye la capacidad aeróbica, la capacidad para realizar ejercicio, también incrementa el riesgo relativo de muerte, llegando a ser hasta 3.5 veces mayor en las personas que tengan peor condición física, independientemente de si tienen o no una enfermedad cardiovascular. Observen que las personas que son aparentemente sanas y que están en el quintil 1 tienen una mortalidad mucho mayor que las personas que tienen una enfermedad cardiovascular y están en el quintil 5. También después de su análisis estadístico encontraron la siguiente conclusión, que aparece traducida aquí, es que cada incremento en un MET en el rendimiento durante la prueba de esfuerzo se asocia con un 12% de incremento en sobrevida. En esta gráfica, que es del mismo estudio, observamos en el eje de las X diferentes factores de riesgo cardiovascular. En el
eje de las Y observamos el riesgo relativo de muerte. Las cajitas negras representan a las personas que alcanzaron más de 8 METs. Las cajitas grises representan a las personas que alcanzaron entre 5 y 8 METs. Y las cajitas más blancas, más claras, representan a las personas que tienen menos de 5 METs. Pues lo que podemos observar es que el patrón se repite, independientemente del factor de riesgo cardiovascular que tengan las personas. Y no es un estudio pequeño, ya sea por hipertensión, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por diabetes, por tabaquismo, por obesidad, por el que quieran. Entonces, lo que encontraron es, a la conclusión que llegaron, perdón, es que la capacidad para ejercitarse es el mejor predictor de mortalidad con el que contamos, independientemente de cualquier otro factor de riesgo establecido para enfermedad cardiovascular. En este estudio es un subestudio de un proyecto que es un proyecto que se llama Henry Ford, proyecto de pruebas de esfuerzo Henry Ford. Dividieron a las personas en su capacidad física, en su capacidad aeróbica, en personas que tenían menos de 10 METs y que tenían obesidad o que no tenían obesidad. Y en personas que tenían más de 10 METs, es decir, que tenían una buena capacidad aeróbica y que tenían obesidad o que no tenían obesidad. Lo que encontraron fue que las personas que tenían pobre capacidad aeróbica, que está representada en la línea azul, y que además no tenían obesidad, tenían la peor mortalidad de todos los grupos, de todos los perfiles. Mientras que las personas que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, tenían obesidad y tenían pobre condición física, tenían al parecer una mortalidad menor que las personas que tenían un índice de masa corporal pues no compatible con obesidad. Esto se conoce como paradoja de la obesidad y es debido, bueno, la explicación más aceptada es que las personas que tienen obesidad pudieran llegar a tener de forma absoluta, no porcentual, absoluta, más cantidad de músculo que las personas que no tienen obesidad. Y esto les pudiera llegar a proteger en el caso de alguna enfermedad. Y bueno, lo interesante aquí es el grupo de las personas que tenían buena capacidad aeróbica, las personas que tenían más de 10 METs. ¿Y qué fue lo que observaron a lo largo de un seguimiento de 20 años? Que la mortalidad entre estas personas, la tasa de supervivencia entre estas personas, entre estos dos grupos, no difería. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues sucede que para este estudio, la capacidad física importó más que el índice de masa corporal. ¿Ok? Pero bueno, en cuanto a cosas que son aplicables en nuestra situación actual, este año se publicó un estudio en el cual evaluaron eh, la probabilidad o la tasa de hospitalización en personas después de haberles evaluado su capacidad aeróbica, en personas que fueron referidas a una prueba de esfuerzo por motivos clínicos. Y lo que encontraron fue que el patrón se repitió. Aquellas personas que tenían mayor capacidad física, es decir, aquí está representado las personas que tienen más capacidad física en la cajita azul, tenían menor probabilidad de ser hospitalizados, llegando a ser hasta un 55% menor en los varones y hasta un 20% menor en las mujeres. Pudiera parecer poco, pero cuando se trata de una población a gran escala, esto pudiera representar entre saturar o no unos servicios de salud. Entonces, esto es importante. También encontraron que cada incremento en un MET se asoció de forma independiente con una disminución de hasta el 13% de probabilidad de hospitalización. Esto es importante. Si ponemos a entrenar a una persona y logramos que su capacidad aeróbica y física mejore, probablemente disminuyamos el riesgo de que esa persona llegue a necesitar hospitalizarse. Entonces, esto es importante. No todo es ejercicio aeróbico. Muchas veces nos casamos con que solamente hay que mandar a caminar al paciente, pues realmente no lo es todo. También hay que voltear a ver qué sucede con la fuerza. Este es un estudio publicado en el 2015 en el Journal Americano de Medicina, y en este estudio evaluaron a más de 1,000 pacientes que fueron intervenidos por un bypass coronario o que padecieron un síndrome coronario agudo. Y lo que hicieron fue medirles en hospitalización la capacidad de producir fuerza en sus cuádriceps, la capacidad de sus cuádriceps
de producir fuerza y lo relativizaron con el peso de la persona y dividieron a esas personas en cuartiles. Los cuartiles de 1 al 4, de menor a mayor fuerza de cuádriceps. Y evaluaron de forma prospectiva el riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa y el riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿Qué fue lo que encontraron? Al momento de hacer los análisis estadísticos fue que los pacientes en el cuartil 3 y cuarto tenían 60% menor riesgo de mortalidad por cualquier causa y hasta 62% menos mortalidad por cardiovascular, a comparación de las personas que estaban en el cuartil 1, las personas más débiles. Cada 10% de incremento, además, se asoció de forma independiente con una disminución del 23% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa y hasta un 34% en el riesgo de mortalidad cardiovascular. Esto es importante también porque muy probablemente o muy frecuentemente, mejor dicho, se encuentra uno con el escenario de que a una persona que tuvo un infarto o un síndrome coronario agudo se le impide hacer entrenamiento de fuerza o incluso se le impide cargar cosas pesadas. Y definamos primero también pues, qué es pesado para esa persona. Valdría mucho la pena que se inicie entrenamiento de fuerza también en personas que tienen algún tipo de problema cardíaco. Y esto pues ya lo están haciendo, por ejemplo, en el Ignacio Chávez, tienen un programa de rehabilitación cardíaca y en el cual hacen prescripción de ejercicio pues relacionado con ejercicio aeróbico y también con entrenamiento de fuerza. Y bueno, ¿por qué podemos obtener tantos beneficios o por qué se observan tantos beneficios a nivel epidemiológico o a nivel, sí, epidemiológico y de sobrevida derivados de la capacidad física? Pues bueno, la capacidad física está relacionada directamente con la cantidad de actividad física y de ejercicio que hace una persona. La actividad física, entonces, requiere de contracción muscular. Y el músculo que se contrae libera a la circulación general una serie de sustancias de interleucinas que son conocidas como miocinas. A nivel del encéfalo, por ejemplo, produce elevación del péptido, factor neurotrófico derivado del encéfalo, perdón, que está relacionado con la neurogénesis hipocampal. Pero bueno, algo que nos interesa y que nos confiere a lo mejor más en esta plática, en esta charla, es que también libera interleucinas que favorecen la regulación de la actividad proinflamatoria de los macrófagos. Es decir, regulan a la baja interleucinas de carácter inflamatorio como el factor de necrosis tumoral y regulan a la baja, digo a la alta, interleucina 10 y el antagonista del receptor de interleucina 1, que son interleucinas de carácter antiinflamatorio. También en el marco de síndrome metabólico y COVID, podemos encontrar que la contracción muscular incrementa la captación de glucosa de forma independiente a la insulina. Puede llegar a ser hasta un 300% mayor la captación de glucosa durante la actividad y es independiente de insulina. Otro factor benéfico que podemos obtener de una sesión aguda es que se liberan sustancias que incrementan la sensibilidad de la insulina por un periodo de desde 12 hasta 48 horas y llegando a ser hasta 17 veces o 10 veces más sensible el músculo a la acción de la insulina en condiciones de no haber hecho actividad en esta situación. Y pues bueno, podemos obtener una gran serie de beneficios a través de las miocinas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos un medicamento que es extremadamente potente, que es extremadamente barato y que es además el único medio que tenemos para incrementar la cantidad, la calidad de función de nuestras mitocondrias. Pero pues no lo estamos utilizando. Entonces, operacionalmente hablando, ¿qué pueden hacer las personas que están dedicadas a atender o a dar consulta externa en este momento? Pues lo que yo recomendaría inicialmente es que, pues, como dicen las personas, lo que no se puede medir, digo, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, si no tenemos acceso a una instalación para realizar evaluaciones con análisis directo de gases, pues podemos hacer estimaciones de la capacidad para ejercitarse de nuestros pacientes. Y podemos utilizar el test de caminata de 6 minutos y podemos, a través de él,
calcular la distancia recorrida en esos 6 minutos y a partir de eso calcular la velocidad en metros por minuto que recorrió esa persona. Y a partir de eso, con esta ecuación, podemos calcular el consumo de oxígeno que tiene esta persona. Tendríamos una estimación del consumo de oxígeno de esta persona. Y lo podemos relativizar a METs para ponerlo en contextos ya un poquito más epidemiológicos y ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Y ahora bien, ¿pero qué le mando de ejercicio a mi paciente? Las guías de la OMS del 2020 son un poquito más permisivas y ahora recomiendan un poquito más de actividad física, de 150 a 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada y hasta 75 a 150 minutos de actividad aeróbica a intensidad vigorosa. En esta guía, las pausas activas ya cuentan y ya cuenta cualquier tipo de actividad que haga nuestra persona. Pero, ¿qué instrucción le vamos a dar a nuestra persona, a nuestro paciente, en el momento que se encuentre en nuestra consulta? Pues bueno, tiene que empezar con poco. No lo vamos a mandar a una persona que está acostumbrada a estar solamente en un sillón, a que haga 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o que haga 150 minutos de actividad de intensidad vigorosa. No lo va a tolerar y además, pues vamos a lograr que ese paciente regrese otra vez a un sillón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que enseñarle a regular su esfuerzo a través de una escala que es la escala de percepción de esfuerzo de Borg y lo que podemos que, bueno, esta escala va del 0 al 10. Esta escala tiene una buena correlación entre variables fisiológicas como los umbrales ventilatorios. Y lo ideal sería mantener a nuestro paciente entre una percepción de esfuerzo que esté entre 3 y 4. ¿Pero qué es 3 y 4? 3 y 4 significa que el paciente puede hablar, echar chisme tranquilamente, pero con la respiración un poquito agitada. Es decir, le preguntan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y él está tranquilamente hablando y le dice, bien, buenas tardes, ayer fui a comprar queso y jala otra vez aire. Y es decir, encadena oraciones o puede producir o pronunciar oraciones de 5 palabras de forma cómoda hasta antes de jalar aire otra vez, hasta antes de tener la necesidad de respirar de nuevo. Entonces, con que se mantenga la mayor parte del tiempo en esta intensidad moderada, realmente ya estaríamos haciendo bastante. Y pues la recomendación es que empiece con poco, puede empezar con 10 minutos, incrementar semanalmente 5 minutos o 10 minutos, dependiendo cómo lo perciba él, y realmente muy pocas veces o casi nunca llegar a un ejercicio que sea de una intensidad pues, vigorosa en personas que sean sedentarias, que tengan una cardiopatía de base, y pues bueno, eso es como lo más recomendable para que no tengamos mayor problema con la salud de estas zonas. Pero uno recomienda entrenamiento de fuerza. Como les estaba comentando, no solamente hay que casarnos con que el entrenamiento aeróbico es todo. Y el entrenamiento de fuerza pues tiene sus virtudes y además pudiera llegar a ser el primer ejercicio que se requiera para prescribirse de forma inicial. ¿Por qué? Porque si mandamos a una persona a caminar, a hacer algún tipo de actividad cíclica como caminar, correr, trotar, pedalear, puede ser que no tenga la fuerza en sus músculos como para tolerar el impacto que se genere en sus articulaciones y pudiéramos provocar una lesión. Entonces, probablemente de forma inicial sería lo idóneo comenzar con entrenamiento de fuerza. Y esto tiene que ser hecho al menos 2 días de entrenamiento por semana, que a una intensidad de 60 a 80% del 1RM, que equivale a que si una persona pudiera realizar desde 15 hasta 8 repeticiones. Pero ahorita les voy a comentar cómo se regula el entrenamiento para que puedan tener una idea en consulta de qué decirle a su paciente y que mejore, pues a lo mejor la adherencia al tratamiento con ejercicio. Tienen que ser 2 a 4 series, 8 a 10 ejercicios de grandes grupos musculares y 1 a 2 minutos de recuperación entre cada serie. Pues bueno, ¿cómo le van a decir a su paciente que regule su esfuerzo al momento que esté haciendo entrenamiento de fuerza? Pues bueno, hay momentos, escalones de esfuerzo durante un entrenamiento de fuerza. El momento inicial, pues no siente nada, absolutamente nada el paciente. Al momento que está haciendo ya repeticiones,
puede llegar a tener la sensación de que disminuye la velocidad en la que está ejecutando el movimiento. En el segundo escalón, tendríamos la sensación de que aparte de que disminuyó la velocidad en que está ejecutando, hay la aparición de un temblor. Luego, hay una aparición de un ardor y finalmente llegamos al fallo muscular, es decir, el paciente no puede hacer ninguna repetición más. Pues bueno, para términos de prescripción de ejercicio y de ejercicio para la salud, no nos interesa que el paciente llegue al 3 y no nos interesa que el paciente llegue al 4. Las ganancias de fuerza de forma aguda y de forma en las 8 semanas serán similares entre pasar de esto a esto. No nos conviene. Y de esta forma nos evitamos sensaciones que son psicológicamente adversas, es decir, hay pacientes a los que no les gusta quedar adoloridos. Entonces, ¿para qué los sometemos a esa sensación si tenemos los medios para no hacerlo? Entonces, esa es la forma en la que pudieran ellos llegar a regular su esfuerzo. Es decir, les pueden decir, elija un peso, elija una liga, elija una resistencia que le provoca la sensación indicada en el rango de repeticiones indicado y es la forma en la que va a estar conduciendo su ejercicio. Si a lo largo del tiempo nota que esa resistencia ya no le provoca la misma sensación, puede llegar a elegir otra resistencia y a incrementarla incluso, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que pudieran llegar a regular de forma, a grosso modo, pues, la percepción de esfuerzo durante un entrenamiento de prescripción de ejercicio, pues, perdón, para la salud. ¿Qué sería lo ideal en esta situación? O bueno, no en esta situación, sino previo a que tuviéramos esta situación. Lo ideal sería algo como lo que está haciendo ya el Instituto Nacional de Cancerología. En el Instituto Nacional de Cancerología tienen un programa de prescripción de ejercicio para las pacientes que tienen cáncer de mama. Este programa de prescripción de ejercicio para cáncer de mama está compuesto por un equipo multidisciplinario, está conformado por un médico del deporte, por una nutrióloga y por una psicóloga. Entre ellos, incrementan o fomentan o buscan la implementación de estrategias para incrementar la adherencia al tratamiento, que es tratamiento con ejercicio y con dieta. Y de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, o sea, que ellos, de sus propias estadísticas, tienen una adherencia alrededor del 78%, incluso en pacientes que tienen cáncer. Muy bien, o que tuvieron cáncer. Entonces, esto es importante porque es un promedio muy superior al que se maneja en la mayoría de los estudios o en la mayoría de las clínicas que pues, se dedican a prescribir ejercicio. Y además evalúan desenlaces primarios como dolor, linfedema, funcionalidad e independencia. Y han notado que las personas que sus pacientitas que hacen ejercicio, tienen mejores indicadores en estas variables que las personas que no hacen ejercicio. Entonces, eso sería como el escenario ideal, invertir en lugares de este tipo para que promovamos o que realmente utilicemos al ejercicio como un medicamento. Y probablemente nos estaríamos ahorrando demasiado dinero en insulinas, en atenciones de pacientes que llegan graves a hospitalización por una enfermedad de tipo inflamatorio como lo es la COVID. Entonces, probablemente nos estaríamos ahorrando bastante dinero si se invirtiera en este tipo de programas. Si viajáramos en el tiempo y le pidiéramos consejo a este filósofo que fue Platón, probablemente esta persona, este filósofo, ya tendría las cosas bastante resueltas en su época, ya que él decía que la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico, pues, ayudan a conservarlo. Muchas gracias, esto fue todo y estoy aquí para preguntas. Muchas gracias, doctor Silva. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor, pueden levantar su mano desde su plataforma o por medio del chat. Mientras ya tenemos aquí una mano alzada del doctor Andrés Esperanza desde Guanajuato. Adelante, doctor Andrés Esperanza.
Muy buena tarde. Ya tiene activo su micrófono. Paisano, soy de Guanajuato también. Así es. Hola, buen día. ¿Qué hay? Pues un placer, como siempre, escuchar. Me llama la atención. Tengo entendido que el factor 8 de la coagulación se estimula cuando hay un ejercicio, sobre todo, aumenta la coagulación en quienes realizan ejercicio de, este, mm, se me fue ahorita la palabra, ¿De alta intensidad? extenuante, de alto rendimiento. Ajá. Quienes hacen ejercicio de alto rendimiento aumenta la coagulación gracias al factor 8 principalmente. Ahora, si estamos hablando que el SARS-CoV-2 nos causa una microcoagulación, entonces, ¿cómo podría el ejercicio disminuir los efectos de la enfermedad? Eh, por todo lo demás, me entró esa curiosidad, ¿eh? Ok, Por todo ok. lo demás, muchísimas gracias, excelente ponencia y un saludo desde Doctor Mora. Gracias de antemano. Gracias. Mire, yo no tengo entendido eso. Realmente las personas que realizan ejercicio, ya sea de intensidad moderada o intensidad vigorosa, o incluso intensidad ligera, tienen una disminución en la procoagulabilidad sanguínea. Entonces, eh, si bien es claro que pudiera llegar a mejorarse la función de, no significa que haya un estado procoagulante. Es decir, el entrenamiento físico no te produce per se que tengas un estado de hipercoagulabilidad. De hecho, es todo lo contrario. Recordemos, la triada de Virchow es estasis, trauma y daño, ¿no? Entonces, y trauma, perdón. Entonces, probablemente yo descartaría esa teoría y yo no tengo entendido que suceda eso con ejercicio. Este artículo lo vi de una facultad, de una universidad española, Ajá. ¿sí? Vaya, fue así de que de esas veces que se mete uno a curiosear, Sí, sí, sí. y me llamó la atención eso, ¿no? Entonces, no he visto ningún otro estudio, no pude ahondar, bueno, amén de tiempo y esfuerzo, no ahondé en el tema, sin embargo, me llamó mucho la atención eso. Ok, ok. Entonces, para continuar haciendo esa investigación. Perfecto. Gracias. No, pues gracias a usted. Ya me plantó una duda también. Muchas gracias, doctor Javier. Aquí tenemos una pregunta de Carmen Velázquez. Bueno, primero un comentario. Felicidades para el ponente. Excelente y muy motivadora información. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio y cuánto tiempo se recomienda en una paciente embarazada? Pues realmente lo que recomiendan las guías actuales, por ejemplo, las de la OMS, las que acaban de salir este año, lo que recomiendan es que si es una persona que ya hacía actividad, pues puede continuar con su actividad de forma normal en caso de que no haya ninguna contraindicación ginecológica. En caso de que tengas una persona que tiene alguna contraindicación ginecológica, pues lo más importante es pues preservar la vida y probablemente pues no se recomiende realizar ejercicio en esas situaciones. Pero las indicaciones para una persona que está embarazada, pues realmente son las mismas que son para una persona sana. Realmente puede empezar con entrenamiento como caminata, o sea, el ejercitarse como caminata pudiera llegar a hacer como llegar a alcanzar la intensidad mínima necesaria para que produzca mejorías en su condición física. Y también, pues, que no se olvide del entrenamiento de fuerza. Y tiene que hacerse con las mismas características que ya lo mencioné hace poquito. O sea, es básicamente continuar con lo mismo, solamente con unas precauciones que se las tiene que dar el ginecólogo y también la persona que le mande ejercicio. Muchas gracias, doctor Silva. Otra pregunta viene de la compañero Fayeli. Dice, ¿cómo se hace la prescripción de ejercicio en pacientes post-COVID?
considerando las secuelas obstructivas y restrictivas pulmonares típicas de esta enfermedad? Muchas gracias. Ok, bueno, ahí lo importante es considerarlos como una persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es considerar iniciar primero con entrenamiento de fuerza, porque como ya sabemos, pues el COVID nos puede producir una pérdida de masa muscular, nos puede significar una pérdida de masa muscular, y el entrenamiento de fuerza es bastante noble. Entonces, pueden llegar a prescribirse circuitos de fuerza, olvidarnos por un momento del entrenamiento aeróbico, y el entrenamiento de fuerza se puede hacer tranquilamente sentado en una silla. Es decir, puede hacer en una silla extensión de rodilla, en una silla puede con una ligas, puede hacer pecho, puede poner las ligas enfrente de él y trabajar espalda. Igual poner las ligas atrás de él y trabajar abdomen. La única precaución que debe de tener es que su saturación de oxígeno no decaiga por debajo de 90 y que la disnea no sea incapacitante. Pero igual la recomendación es empezar poco y avanzar poco a poco. También es importante porque muchas personas que eran previamente activas y tuvieron una enfermedad por COVID, tienen la percepción de que se agita mucho más rápido. Y una puede ser por el desentrenamiento y también puede ser por el daño que haya dejado la enfermedad. Entonces hay que recalcarles que pues es algo que se va a tardar poco a poco en recuperar y pues que no pierdan la calma y que además no pierdan como el hábito de seguir siendo activos. Gracias, doctor. Aquí tenemos también otro comentario y pregunta. Lemus comenta, doctor, gracias por la presentación, excelente. En cuanto a su pregunta, dice, muchas pacientes diagnosticadas con climaterio experimentan aumento de peso, sobre todo en áreas específicas. ¿Hay alguna referencia que me recomiende para consultar y poder orientarlas? Muchas gracias. En cuanto a pérdida de peso, no, realmente no con el climaterio. Algo que yo le puedo recomendar es incrementar la tasa metabólica basal de sus pacientes que se encuentran en climaterio. Muchas de la incremento de este peso es porque hay una pérdida de masa muscular. Recordemos que el mayor factor para regular la tasa metabólica basal, pues, y que nosotros podemos regular sin meternos como en tanto problema, pues es la masa muscular. Entonces, si nosotros incrementamos la masa muscular y si establecemos estrategias dirigidas a mejorar la masa muscular de una persona, pudiéramos llegar a mitigar esa ganancia de peso y también a mitigar los efectos dañinos o de efectos adversos que vienen posterior a esa etapa de climaterio. Pero no, o sea, realmente no encuentro no se me viene a la mente ninguna referencia como para recomendarle ahorita. Pero sí se ha visto pues que el ejercicio puede llegar a disminuir la sintomatología de climaterio y menopausia. Entonces, realmente pues siga con las mismas guías, o sea, las guías para población sana le pueden beneficiar y todo es bastante sencillo. Siga como esos pasos que les comenté y no tendrá como mayor problema al momento de tratar a una persona. Realmente no. El problema no es mandarle el ejercicio, sino es que lo siga haciendo. Entonces, deberíamos como enfocarnos más a estrategias de mejorar la adherencia del paciente, ¿no? Entonces, pudieran ponerle un relojito, un cuentapasos, pedirles que hagan un diario de actividad física, cosas de ese estilo, que vayan dirigidas a mejorar la actividad de los pacientes. Y conforme mejora la actividad de los pacientes, también mejora su estado clínico. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Vianey Maldonado. Ella pregunta, un paciente con COVID con sintomatología leve, si hace ejercicio, ¿le ayudaría a que los síntomas de COVID disminuyan? Pues realmente pareciera que no. Hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que, bueno, no es lo más común, pero
si un paciente con sintomatología leve con COVID le decide ejercitarse, pues a mi parecer no es la mejor idea. Muchas veces están en casa y no sabemos si tienen como em, alguna afección. Hay reportes de personas que llegan a tener hasta 9.4% o al 1.4% desarrollan una o digo, endocarditis por el virus. Entonces, pudiéramos llegar a provocar más bien un daño. Entonces, yo me esperaría hasta que esté libre de síntomas y que se le haga una valoración. Probablemente sea algo restrictivo, pero yo me esperaría un poquito a que empiece a hacer, hasta que termine su sintomatología y que pues estemos sin algún problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también ya tenemos una mano levantada de Joali. Adelante, Joali. Buenas tardes. Ya tiene su micrófono abierto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por su ponencia, agradeciendo siempre la información que nos brindan y las actualizaciones en materia de deporte. Doc, usted nos comentaba y nos recomendaba el trabajo de fuerza como un elemento bastante idóneo para ayudar a personas que van saliendo de esta enfermedad. Y nos platicaba que era recomendable esfuerzos entre el 60 y el 80%. Pero esto generalmente es muy fácil de controlar en estímulos o en ejercicios con sobrecargas. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente es sedentario, nunca había hecho ejercicios, sale de esta enfermedad y lo único que tiene es, o lo único que puede realizar es trabajo con autocargas en casa? ¿Cómo controlaríamos? ¿A usted cómo nos recomendaría controlar la carga del entrenamiento para que fuera idónea para esta persona? Bien. Si no tenemos absolutamente nada a la mano para realizar ejercicio, pues podemos hacer ejercicios que son fáciles. Es decir, podemos hacer lagartijas con la pared. Es decir, por ejemplo, en lugar de hacer lagartijas apoyadas en el piso, nos podemos hacer lagartijas que nos apoyemos en la pared. Y a partir de allí podemos ir incrementando los grados de inclinación y hasta que podamos llegar al piso. Y de esa forma podemos ir haciéndolo de forma progresiva. Otro ejemplo pudiera ser con la sentadilla, es decir, podemos poner un banquito que sea alto y decirle al paciente que se siente en la sentadilla, en la silla, y que se apoye en la silla para hacer el movimiento y que pueda utilizar sus manos. Entonces, podemos estar utilizando ese tipo de ejercicios con estos pacientes en el caso de que no tengamos absolutamente ninguna herramienta como para, ¿cómo se llama? Para hacer ejercicio. Entonces, esta es la forma en la cual pudieran elegir ejercicios en caso de que no tengamos nada de equipo. Gracias, doctor. También otra pregunta de la compañera Regina Carmen Rocha Juárez. Dice, muchas gracias, excelente ponencia. Y pregunta, ¿la actividad física sería indicada para los pacientes con secuelas de traumatología? Y dice que es enfermera del CAICES Purísima del Rincón y agradece su participación. La actividad física, bueno, es algo que no comenté en la ponencia, pero hay dos conceptos que son importantes hacer diferencia y que estaría bien que se quedaran con ellos al momento en que estén en consulta con su paciente. Actividad física es la contracción muscular, toda aquella contracción muscular que produce un gasto energético superior al de reposo. La actividad física puede ser barrer, trapear, planchar, hacer el quehacer, tender la cama. Eso es actividad física, eso cuenta como actividad física. El ejercicio es un subtipo de actividad física que es planificada, estructurada, realizada de forma rítmica y con el fin de mejorar o mantener la condición física. Entonces, la pregunta sería más, ¿el ejercicio estaría indicado en las personas que tuvieron un trauma? Sí. De hecho, estaría indicado en todo tipo de pacientes. El problema o el meollo del asunto sería adaptar el ejercicio para que el paciente lo pueda hacer. Entonces, si un paciente, no sé, se quedó sin una pierna, pues se quedó con otra. Voy a contraer la otra. Si un paciente se le fracturó en una mano,
pues tiene otra mano y puede contraer la otra, tiene piernas, tiene abdomen, tiene tronco. Entonces, el chiste es buscar que el paciente se siga moviendo. ¿Por qué? Porque si tenemos a un paciente sin moverse, probablemente se vaya a deteriorar clínicamente. Entonces, sí estaría indicado para todos los pacientes que hagan ejercicio. Salvo condiciones muy específicas, el ejercicio puede llegar a estar contraindicado. Pero para la mayoría de las personas, el ejercicio, pues, debería ser como un medicamento más. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra comentario y pregunta. Beni Venegas, muchas gracias por su plática, doctor Silva, muy buena. Una pregunta. ¿En qué momento se recomienda que vuelva a realizar entrenamiento físico un paciente con COVID-19 que requirió oxígeno? Gracias y saludos desde la Ciudad de México. Bueno, lo que se recomienda es que cuando ya ya se suspendió los requerimientos de oxígeno, cuando el paciente ya está saturando por encima del 90% y se encuentra libre de sintomatología por debajo de la cabeza, sin problema, ya puede empezar a hacer este entrenamiento. Si el paciente aún tiene fiebre, si el paciente aún tiene, no sé, algún otro tipo de molestia, realmente no vale la pena y se recomienda un periodo que sean 7 o 15 días. Entonces, valdría la pena no apresurarnos tanto y iniciar con poco y avanzar poco a poco. Muchas gracias, doctor Silva. Aquí tenemos una felicitaciones del doctor Julio Suero Padilla, que dice felicidades por su ponencia, doctor Silva. Tenemos un comentario también de Alberto Hernández. Él dice, buenas tardes, doctor. Para el personal de enfermería que entra constantemente a las áreas COVID, ¿qué ejercicios nos sugiere, más aún si trabajamos en dos hospitales? Muchas gracias, doctor. Pues el chiste no es hacer ejercicios. Realmente no importa tanto la planificación, importa un poquito más la acción. Lo que yo le recomiendo es, si eres una persona que tiene una capacidad física que lo tolere, si toleras caminar, sal a caminar a una intensidad, a un paso acelerado, que te provoque que te agites un poquito, sin que haya la necesidad de que jadees o que vayas, que te quedes sin aliento. Si tu capacidad física te lo permite, puedes salir a trotar. Y tienes el tiempo disponible, puedes empezar con entrenamiento de fuerza. E incluso si dispones de poco tiempo, puedes hacer entrenamiento de fuerza con una silla y con unas ligas. Es decir, puedes amarrar, como ya lo mencioné, puedes amarrar en las patas de tu silla la liga, hacer extensión de rodilla, puedes amarrar la liga enfrente de ti y hacer flexión de rodilla y estarías trabajando cuádriceps, isquiosurales, puedes trabajar pecho en una puerta atorando las ligas, puedes trabajar espalda igual en la puerta atorando ligas, puedes trabajar abdomen con las mismas ligas, puedes trabajar bastante, puedes hacer todos los ejercicios y muy probablemente no te lleve más de 10 minutos hacer 3 series con ese tipo de ejercicios. Entonces, es bastante tiempo eficiente y es, a mi parecer, como algo que pudiera ayudar a que ustedes prevengan o disminuyan su probabilidad de ser hospitalizados en caso de que estén entrando de forma frecuente a ver pacientes con COVID. Entonces, mejoren su condición física y la probabilidad de tener desenlaces adversos, pues disminuye bastante. Muchas gracias, doctor. Bueno, también tenemos varios comentarios en donde nos dicen que la ponencia fue muy interesante, relevante, incluso un tema que quizá ha sido distinto, pero muy vinculante a todo lo que nos presentó en su exposición, sobre todo a pues los problemas de obesidad, que también hemos tenido temas acá en COVID-UTI, pero con una especialidad que es muy particular y muy específica. Entonces, en ese sentido, quisiéramos pedirle algún comentario final que usted quisiera decirles a las personas que nos acompañan en esta tarde, como profesionales de la salud, alguna sugerencia o algo con lo que a usted le gustaría cerrar nuestra sesión. Muy bien. Sí, algo que me gustaría dejar en claro
o algo que me gustaría que quedara como el mensaje que quiero dar es que el ejercicio es como una medicina. El ejercicio es un medicamento y actúa como tal. Entonces, al actuar como un medicamento, tenemos una dosis que es subóptima, una dosis que es óptima y una dosis que es potencialmente dañina. Entonces, muy probablemente, si hacemos una intervención con ejercicio, y no observamos los efectos que nosotros deseamos, probablemente sea debido a que estamos dando una dosis subóptima o que estamos pasándonos de dosis. Y otra cosa, muchas personas pueden responder de forma distinta al mismo estímulo, al igual que con un medicamento. Entonces, el que un paciente te responda de forma incrementada a un estímulo, a un mismo tratamiento, no significa que el otro lo va a hacer. Entonces, ahí es donde viene como el hincapié de individualizar el tratamiento, la prescripción de ejercicio, no mandarle todo a todo el mundo y buscar las estrategias para mejorar. Y otra cosa que quiero como comentar es que, pues, como les dije, no existen personas que son sedentarias sanas. Ustedes, a pesar de que son personal de salud, yo esperaría que esto les quede grabado en la mente porque he encontrado personal de salud que es sedentario. Entonces, si queremos tener un mejor pronóstico, una población más sana, pues tenemos que empezar también por nosotros, ser unas personas que estén lo más sanas posibles. Y pues nada más, espero que les haya servido, que les sea útil y espero que se sigan cuidando y que tengamos el mejor de los desenlaces posibles en esta situación. Muchas gracias.